Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual Itinerante. Yo soy Carlota y hoy estamos grabando desde The Harmony Peace House. ¿Cómo están? Feliz lunes. Espero que hayan tenido un súper feliz fin de semana. Hoy vengo con un tema que me encanta, que es cómo emprender tu propio proyecto creativo. ¿Y por qué me encanta este tema? Porque yo he emprendido miles de proyectos creativos. Entonces quiero venirles a contar un poquito mi historia de cómo yo lo he hecho, cómo esto ha ido evolucionando y cómo hemos llegado hasta aquí. Y para ello les traigo como 6 pasos, más o menos, de cómo podemos hacerlo de una manera que sea exitosa para nosotros y que podamos sacar adelante pues ese proyecto que tanto estamos buscando. Hace muchos años yo realmente he sido una persona que le ha gustado muchísimo emprender desde siempre. Porque cuando yo vivía en Venezuela, en principio yo emprendí, a mí siempre me han gustado pues las cosas creativas, las cosas de manualidades, las cosas de hacer yo misma, es algo que me apasiona genuinamente. Yo entre el año 2010 y el año 2012 más o menos tenía un negocio en Venezuela que se llamaba Swift Gift. Este negocio yo lo hacía con mi tía, porque ella es una genio haciendo como que figuras en fondant y ella hacía tortas en ese momento en Venezuela y a mí se me ocurrió que pudiéramos hacer algo que fuesen como regalos dulces. Por eso se llamaba Swift Gift el emprendimiento. Entonces lo que hacíamos era que hacíamos como mini tortas y si era tu cumpleaños, el Día de las Madres, cositas así, cupcake, hacíamos como que estas tortas chiquitas o hacíamos varios cupcakes y cosas así y yo hacía unas cajas bellísimas que eran como unas cajas de regalo, entonces tú recibías un regalo precioso y era una torta comestible, entonces por eso se llamaba Swift Gift, regalos dulces. Me encantaba. Yo creo que yo en ese momento fui súper visionaria, quiero decirlo, porque en ese momento no existía mucho como que la moda de las tortas del fondant, no existía como que la moda de los cupcakes, eso estaba ahí medio empezandito y yo lo hice y de verdad que me iba súper bien. Lo abandoné, tengo que decirlo, en ese momento, pues bueno, estaba creo que empezando como que mis primeras experiencias laborales de recién graduada de la universidad. En Venezuela yo en mi mente no le veía como que futuro a un emprendimiento así como artístico, creativo, qué sé yo, y como que lo medio abandoné. Y hoy en día, para que vean, mi hermana, que tiene la dolcería en Chile, hola Vivi, copiona, me encanta pelear con mi hermana en el podcast, peleas imaginarias. Ella hace hoy en día algo similar, ella sigue haciendo repostería. Esta tía con la que yo trabajaba, trabaja con ella hoy en día en Chile. Ella hace cosas preciosas mucho más allá de lo que yo hacía, pero pues ese fue como que mi primer emprendimiento. Luego de eso, cuando yo, fíjense que a mí siempre me picaba como la espinita de la creatividad y de emprender y de hacer cosas creativas, porque luego de eso, como a los, sí, como en el 2000. Sí, yo creo que lo de SwiftGift fue más o menos como entre el 2010 y el 2012. Y sí, como entre el 2013 y el 2015, en esos 2 años, yo más o menos desarrollé esta marca que se llamaba Mango by María C, que era una marca de ropa playera. Estudié diseño de modas para poder hacer esto, tuve que estudiar patronaje, tuve como que volver a empezar a estudiar, cosa que yo recuerdo que yo decía, cuando yo salí de la universidad, yo me gradué de administradora, yo recuerdo que en ese momento todas mis amigas estaban empezando a hacer que sí masters, estaban empezando a hacer posgrados, cosas así. Yo recuerdo que yo decía, yo ya no quiero volver a estudiar más nunca en mi vida, que la dije estudiar, ya estoy harta. Era una gente que estaba harta de los estudios. Y mentira, nunca he dejado de estudiar, pero en ese momento yo decía, no voy a estudiar más, qué sé yo, empiezo, como les digo, estaba haciendo los cupcakes, estaba teniendo mis trabajos en el área administrativa, pero llegó un punto en el que yo dije, ya va, yo quiero, a mí me apasiona la ropa, a mí me apasiona el diseño, yo creo que aquí puedo hacer algo. En ese momento en Venezuela también estaba empezando un poco la escasez de importación de productos, veía que había una necesidad en adquirir ropa diferente, porque había la misma ropa como que en todas las tiendas, y yo veía que en ese momento se estaba poniendo como que muy de moda, estaba súper en auge casarse en la playa. Y yo decía, qué ladilla, todo el mundo que se quiere casar en la playa, entonces todo el mundo va vestido de blanco, todo el mundo va con la misma ropita. ¿Qué ladilla eso? Yo quiero hacer una ropa diferente, una ropa de playa, pero que sea fashion, que también la puedas usar como que en la ciudad, que la puedas combinar con otras cosas. Y yo empecé como que mi concepto creativo con eso y súper chévere, de verdad que me empezó a ir súper bien, pero la inmigración. O sea, bueno, yo emigré, yo en un principio tenía en mi mente la idea de seguir aquí con lo de la marca de ropa,
Pero yo empecé falsamente a contarme esta historia en la que yo decía, ¿para qué yo voy a estar haciendo aquí ropa? Si aquí tú vas a, qué sé yo, Forever 21, vas a H&M y por $5, $10 te compras una blusa, una franela, cuando eso a mí no me va a costar ni la tela. O sea, a mí nadie me va a comprar. Me empecé a meter como que todas esas cosas en la cabeza y pues bueno, ahí se acabó como que mi época emprendimiento. Empecé en este país, empecé a trabajar, empecé a hacer carrera administrativa, qué sé yo, en un punto volví a tratar de empezar con esto de la ropa, no encontré como que la manera, lo dejé así, empezó a pasar el tiempo, ¡pah! Llegó la pandemia. La pandemia fue como que esa parte que de alguna manera u otra me volvió a dar esa oportunidad de tener un tiempo como que off, porque a veces uno se deja arrastrar como porque por la ola de la vida, o sea, como que por las responsabilidades, las cosas que uno tiene que hacer, lo que se supone que tiene que ir haciendo. Entonces vas en automático haciendo todas esas cosas sin cuestionarte si realmente eso que estás haciendo te llena, si realmente eso que estás haciendo te apasiona, si no, si estás aburrido, si te gustaría hacer otras cosas. Entonces como que ese momento de la pandemia fue un momento que yo tomé para eso, porque bueno, tuve la oportunidad en ese momento, estaba empezando a trabajar con Eduardo, sumado a eso, o sea, como que se me prendió otra vez esa chispita de emprender. Y fue cuando empecé con The Harmony. Entonces, ¿qué fueron las cosas como que yo hice en todos estos proyectos y que incluso sigo haciendo ahora, fíjense, para el podcast, para Manual Itinerante, que me han ido funcionando para poder emprender todos estos proyectos creativos? Lo primero es empezar. Suena básico, suena todo, pero es la verdad, es empezar. ¿Por qué? Porque nos puede pasar esto como mi experiencia que les estaba contando, de contarme todas estas historias, por ejemplo, cuando me mudé a este país de a nadie le va a gustar, a nadie nada, ni siquiera lo intenté, ¿cómo yo iba a saber si le iba a gustar a alguien o no? Entonces empezar por lo más mínimo, por lo más chiquitico, y miren esto que a mí me pasaba mucho. Yo soy una persona que yo soy como muy mentalidad de tiburón en ese sentido. Pues entonces yo no quería empezar y que fuese un fracaso, porque esa es la historia que yo me cuento en la cabeza. Y yo he estado leyendo el libro de Rick Rubin, de Creative Act, y él dice en una parte que nosotros deberíamos tomar nuestros proyectos como experimentos. ¿Por qué? O sea, no nuestros proyectos, perdón, nuestras ideas creativas, como que si fuesen un experimento. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene una idea creativa que a lo mejor uno le parece que es lo más máximo y que nadie lo ha pensado y que esto es lo que me va a hacer millonario y que esto es lo que me va a sacar del emprendimiento. Lo haces y la vaina no tiene ni 2 likes en Instagram. Entonces uno se decepciona, se entristece, uno dice, ¿para qué nací? ¿Para qué tuve esta idea? Esta idea no sirve para nada, y uno deja las cosas hasta allí. Entonces creo que sí, es empezar, pero también empezar tomándolo como un poco experimental. O sea, empezar, por ejemplo, escribiendo qué es esa idea que queremos hacer, cómo coexiste esta idea en el mundo. Digamos que, por ejemplo, cuando yo empecé con lo del podcast, que quería hacer un podcast. Ok, yo quiero un podcast, pero ¿de qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué quiero comunicar en este podcast? O sea, como que empezar a esa idea, ya el hecho de agarrar un lápiz y un papel y empezar a escribir lo que tú quieres desarrollar en esa idea, ya eso es empezar. O sea, empiecen, porque muchas veces nosotros creemos que necesitamos una cantidad de cosas grandísimas para poder empezar nuestro proyecto, o que no necesitamos nada y que resulta que cuando empezamos a escribir, nada de lo que nosotros pensábamos es como lo pensábamos. Entonces muchas veces el escribir nos ayuda muchísimo a organizar nuestras ideas. Entonces una manera de empezar para mí es escribiendo nuestra idea, desglosándola, viendo de dónde te inspiraste esa idea. Escribe de dónde te la inspiraste, por qué te inspiró, qué fue eso que te llamó la atención. Entonces empezar. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es hacerse un tiempo. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces a nosotros nos encantaría abocarnos 100% en ese proyecto que tenemos en la mente, dejarlo todo e irnos detrás del proyecto. Pero lamentablemente no siempre eso es posible. Si eso es posible para ti, buenísimo, porque vas a poder dedicarle el 100% a tu proyecto y eso, imagínate, es maravilloso. Pero si el caso es que estás empezando este proyecto como un side project, como un part-time, como un proyecto alternativo a tu trabajo, vamos a decirlo así, a tu trabajo que te mantiene, que paga tus cositas, entonces bueno, hay que hacerse un horario y hay que hacerse un tiempo, porque muchas veces no empezamos por decir no tengo tiempo, pero a veces el no tener tiempo es que no nos hemos organizado.
Y eso se los digo por experiencia propia, pues a mí también me pasaba. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Háganse un horario con las cosas que ustedes hacen ya hoy en día. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me paro a tal hora, desayuno, un horario así como que súper detallado, desde que se paran hasta que se acuestan, para que ustedes vean en qué usan su tiempo. Porque muchas veces nosotros decimos, no tengo tiempo. Y cuando te pones a hacer tu hoja, resulta que, no sé, que de 5 a 8 de la noche lo que te la pasas es viéndote Netflix, que eso no tiene absolutamente nada de malo, pero si quieres emprender un proyecto, a lo mejor en vez de ver Netflix de 5 a 8 los 7 días de la semana, bueno, a lo mejor ves Netflix de 5 a 8, no sé, viernes y sábado, y los otros, y de lunes a jueves, pues le dedicas tiempo a tu proyecto. Entonces, es como que aprendernos a organizar y tampoco satanizar el tiempo libre o el tiempo que nosotros nos damos a nosotros mismos o el tiempo que utilizamos por hobby o cosas así, porque eso también es algo que a mí me pasa mucho y el tiempo de descanso es súper importante también. Entonces, hasta eso, incluirlo en su horario, el tiempo en el que comen, el tiempo que les toma hacer su comida, o sea, todas esas cosas, porque realmente eso es lo que les va a ayudar a organizarse. Y eso les va a poder ayudarse a crear un horario en el que puedan incluir actividades para llevar a cabo este nuevo proyecto en el que quieren trabajar. Como paso número 3, no es un paso, pero es más como un conocimiento que deben tener, que es primordial, que no puede faltarles antes de empezar cualquier cosa, y es que sepan que la van a cagar. Algo les va a salir mal, algo va a pasar, o sea, se van a equivocar, y eso es normal, eso está bien, porque obviamente están empezando a hacer algo que nunca han hecho, que no saben cómo hacer, que apenas lo están arrancando, que apenas ustedes están haciendo como sus propios sistemas, porque de eso se trata un poco, hacer el horario, o sea, hacerse su propio sistema de trabajo, cómo lo van a hacer, o sea, están empezando. Entonces es como que entender que los errores, pues obviamente siempre hay que tratar de evitar que sucedan, pero cuando suceden, el peor error para mí no es el error en sí, sino no aprender del error que estamos cometiendo. Entonces aprovechen como que cuando su proyecto esté en etapas tempranas, de equivocarse, de cagarla, de ver qué es lo que está pasando, de ver por qué la cagaron, de qué puedo mejorar para que esto no me vuelva a suceder. Hagan eso, porque eso es lo que les va a ayudar para que cuando ya el proyecto ya vaya en una etapa más adelantada, ya estén más copados de trabajo con su proyecto, pues bueno, puedan tener atajados esos errores comunes que quizás cometieron en el comienzo, y pues no los vuelvan a cometer más adelante. Pues como que aprender de los errores es lo más importante, y entender que todos nos vamos a equivocar, que eso está bien, que es parte del proceso. No seamos duros con nosotros mismos, porque muchas veces también pasa que en esta etapa temprana, apenas en este paso 3, cuando ya nos equivocamos, ya dejamos el proyecto hasta ahí. Entonces, a veces no vale la pena darlo todo por esas ideas en las que nosotros creemos. Les digo algo, les recomiendo que se lean este libro de Rick Rubin, el de Creative Act. Yo no lo he terminado de leer, estoy leyéndolo, pero a mí me ha ayudado mucho este libro a entender cómo funciona una mente creativa y como que a atajar la manera real. O sea, como les decía, este ejemplo de utilizar estas ideas como experimentos, porque a mí, yo soy una persona que tiene una idea y ya quiere que esa idea sea la idea exitosa, la millonaria, la que ya la sacó adelante, la que hizo todo para ella, la que ya le garantizó su vejez. Y marico, o sea, vamos a calmarnos, eso no puede ser así siempre. Ojalá, imagínate que todas mis ideas fueran así, pero no siempre son así. Entonces también aprender un poco cómo funciona nuestra mente creativa es súper importante, porque para este paso, como les digo, donde nos vamos a equivocar, donde puede salir algo como no esperamos, lo que sea, eso puede como bajarnos mucho el ánimo y tirar la toalla, y esa no es la idea. La idea es como que seguir adelante y pensar siempre, o sea, en esos momentos cuando queremos tirar la toalla, tenemos que recapitular y pensar por qué arrancamos ese proyecto originalmente. Y así rescatar como que ese sentimiento del inicio, porque muchas veces nos pasa eso, que automáticamente ya tenemos un rato andando con el proyecto y qué sé yo, y como que perdemos de foco por qué fue que lo empezamos, y esa ilusión y esa emoción. Y muchas veces esa ilusión y esa emoción es la que nos empuja a seguir. Entonces eso, entender que nos vamos a equivocar, rescatarnos a nosotros mismos con la ilusión de por qué comenzamos y seguir adelante. Paso número 4, y este va un poco relacionado al paso número 3, pero hacia afuera y hacia adentro, y es
No prestar atención a la gente que te dice, no hagas eso es ridículo, quién te va a ver, tú no sabes hablar, no le presten atención, incluso si son ustedes mismos los que se lo están diciendo. Empiecen, a alguien le va a interesar eso que ustedes tienen que decir. Empiecen haciéndolo. El primer video, créanme que va a ser horrible. El primer video ustedes van a... O sea, digo video porque, bueno, estoy hablando en el caso del podcast, pues, pero la primera cosa que hagan, la primera pieza de arte, la primera cuadro, eso se va a ver horrible para los ojos de ustedes. Digo horrible entre comillas, porque uno puede tender a ser así de duro con uno, porque uno quiere hacer el primer cuadro y que ya sea un cuadro de, no sé, de Da Vinci, y que coño marica, no, ¿me entiendes? O sea, hay que darle tiempo a las cosas y aparte no hacerle caso a esos mensajes negativos tanto de afuera como de nosotros mismos, porque eso no nos va a ayudar en nada. Y en tal caso, si quieres utilizar esa crítica, entre comillas, a tu favor, pues bueno, usa las críticas constructivas para mejorar esas partes que consideras que quieres mejorar para que tu proyecto pueda ser eso que tú estás buscando que sea. Pero como que no se dejen de caer y aléjense totalmente de ese tipo de comentarios porque no es lo que necesitamos cuando estamos arrancando un proyecto. Para el paso número 5 es lee, estudia, infórmate. Eso es súper primordial sobre el proyecto que quieres hacer. Y yo diría que incluso no solo sobre el proyecto como tal que quieres hacer, sino incluso infórmate y lee y edúcate sobre ti mismo. Porque conocerse a uno mismo, sobre todo en proyectos creativos, te va a ayudar muchísimo porque obviamente eso te va a ayudar a poder filtrar de todas tus ideas cuáles son funcionales o no, o cuáles se pueden llevar a cabo o no. Entonces hasta incluso estudiarse uno mismo es demasiado importante. Yo, por ejemplo, cuando empecé como que todo este proceso y este camino de The Harmony, que ha sido un camino y un proceso que ha ido evolucionando también por sí solo. Discúlpenme el ruido, se suponía que hasta ahora no iba a haber ruido, yo quería grabar en el estudio, pero el estudio todavía no lo tengo listo, me están llegando los muebles. Y bueno, estoy aquí dándolo todo para ustedes, se los prometo que me frustra horrible el sonido porque yo lo escucho en los audífonos que tengo puestos y... es muy triste, me pone triste, la verdad. Porque tengo todo el día seteando todas las luces, toda la cámara, no sé qué, y ahorita estoy aquí sentada grabando, no había absolutamente nada de ruido y... Discúlpenme que tuve que cortar, no iba a grabar de hecho, estaba casi que lloraba. Pero bueno, ya hicieron silencio, así que bueno, voy a seguir. Les estaba contando que el paso 5 es lee, infórmate y estudia, y que no solamente leas, te informes y estudies sobre eso que quieres emprender, sino incluso sobre ti mismo. Y esto se los digo porque incluso muchas veces nosotros en principio creemos que queremos hacer el proyecto de tal manera y lo arrancamos y tal, pero resulta que el proyecto va evolucionando, nosotros vamos evolucionando y el proyecto obviamente evoluciona con nosotros. Yo creo que la manera para que un proyecto sea lo más auténtico y orgánico posible es conocerse uno mismo, que es la persona que está detrás de ese proyecto, cuando son proyectos creativos. Entonces miren esto que yo hice. Yo, por ejemplo, cuando empecé todo este camino, yo escuchaba muchísimo a Borja Vilaseca, por ejemplo. Ese tipo de audios yo lo escuchaba, que eran cosas de autoconocimiento. Empecé a leer libros, por ejemplo, El Club de las 5 de la mañana, El monje que vendió su Ferrari. Esos fueron libros y audios que yo iba como que escuchando todos los días y que me fueron ayudando a incluso a conocerme mejor a mí, y de manera que mientras mejor me conocía, como que mi creatividad se transformaba en algo mejor, porque podía entrar como a partes de mi cerebro, por llamarlo de alguna manera, que nunca antes había entrado porque no sabía que eran parte de mí. Entonces el autoconocimiento, en mi caso particular, fue parte muy importante de mi camino para emprender, porque en el momento en el que yo me empecé como a autoconocer más, yo pude como explicar mejor de qué iba mi proyecto e irlo como manejando a medida de adaptarlo a todas estas partes de mí que quiero reflejar en mi proyecto.
En el momento que vayas a estudiar, investiga incluso aquellos proyectos que son similares o afines a esto que tú quieres desarrollar, porque eso te va a dar una idea de cómo la gente lo está presentando. Puedes buscar inspiración en él y aparte puedes buscar qué es eso que los demás no están haciendo, que tú puedes aportar a la conversación. Eso es en caso de proyectos de cosas que, por ejemplo, podcast, que hay miles de podcasts, pues bueno, ¿qué es lo que yo quiero aportar en mi conversación? ¿Qué es lo diferente que tiene el mío? O sea, todas esas cositas fueron cosas que yo tuve que establecer antes de arrancarlo. Entonces, bueno, obviamente me informé, leí todo eso y no paro de hacerlo. Yo siempre estoy leyendo y estudiando. Ahorita, por ejemplo, les contaba en el episodio pasado que acabo de comprar las luces, al fin, jaja, luces profesionales, pero no las sé usar todavía. O sea, estoy aprendiendo. Entonces, también no ser duros en nuestro proceso de aprendizaje. Hacer lo mejor, entender que nosotros en verdad estamos haciendo lo mejor que podemos. Así que bueno, darnos ese apoyo y prepararse, o sea, estar allí preparados para ese proyecto, porque también les digo, las oportunidades siempre están, pero las oportunidades están para aquellos que están preparados para recibir las oportunidades. Entonces, nosotros podemos tener la idea más arrecha, la que nunca nadie ha hecho, no joda, yo tengo esta idea, pero si no la haces, no la muestras al mundo y no estás leyendo y no estás preparado, no importa que tengas esa idea, porque no la vas a poder desarrollar si no te preparas, si no te organizas, si no empiezas, si no la haces. Entonces sí, chévere tener buenas ideas, pero hay que organizarse un poquito. Entonces eso es parte de. Y como el paso número 6, que tu proyecto sea escalable. ¿Por qué les digo esto? Voy a seguir con el ejemplo del podcast. Digamos, si yo hubiese hecho un podcast de muebles color amarillo, no sé, un mueble aquí color amarillo fue lo primero que se me ocurrió. Entonces ya después que yo dijera los únicos 10 muebles de color amarillo, ya en el episodio 10 me iba a quedar sin tema. Entonces, ¿qué hago? Entonces, hacer cosas que sí, está bien, irse de lo más específico a lo más general, pero hacer proyectos que a largo plazo puedan ser escalables y que aparte también a largo plazo puedan ser proyectos que nosotros podamos delegar, obviamente tener alguna ganancia y crecerlo, que lo podamos profesionalizar con el tiempo. O sea, esa es la idea, que esta idea a la que le vamos a invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta energía, pues sea escalable con el tiempo y que no sea una idea que se nos vaya a quedar congelada a la mitad porque era una idea de algo que ya se hacía en 3 pasos y ya el tercer paso ya se acabó la idea. Entonces también tener esa visión en el momento de la creación de la idea. Por ejemplo, yo cuando empecé con The Harmony, yo nunca pensé que iba a hacer un estudio creativo, por ejemplo, pero yo sí sabía que quería pues hacer diseños interiores y decoración para el hogar. Decoración para el hogar existe infinita. Yo empecé haciendo wall hangings de macramé, que todos estos que yo tengo acá atrás en mi gallery wall los he hecho yo. Entonces, empecé con eso. Yo no quería dedicarme exclusiva y 100% al macramé, pero por ejemplo, ese fue como que el producto que yo entendí que yo de repente podía adquirir un skill de una manera más fácil, que era un producto que yo lo podía hacer en mi casa, que no me requería de repente una inversión muy grande, que no necesitaba un espacio de almacenamiento gigante. Entonces esa fue la idea como original con la que yo arranqué de Harmony, pero pues era una idea que yo la pensaba escalar con el tiempo y que fíjense, ha ido escalando de otras maneras. Sigo con el diseño de interiores, sigo con el home decor, pero ahora pues lo transformé más en un estudio creativo porque yo soy una persona muy creativa que siempre tiene muchas ideas y en realidad yo quiero llevar a cabo todas mis ideas. A veces no puedo llevarlas todas porque bueno, soy un humano con un tiempo limitado y también trato de ser lo más realista posible porque sí, por más que me organice y por más todo, solo tengo 24 horas al día y no puedo hacer 10 proyectos a la vez. Pero yo trato de ir integrando poco a poco a medida que ya las demás cosas las voy como que manejando, voy integrando estas otras partes nuevas del proyecto y así pues voy controlando poco a poco la situación. Entonces, bueno, estos son los 6 pasos que yo he utilizado para emprender mis proyectos creativos. Sigo aprendiendo en la marcha. Todos los días agrego como que algo nuevo a mi proceso creativo, a mi organización para el proyecto. Yo todo el tiempo estoy como updating mi cronograma de trabajo. O sea, todo el tiempo estoy un poquito encima de eso porque muchas veces uno, como les digo,
así uno se haga un horario, una rutina, una cosa, llega un momento que la automatización que uno incluso se hace te arrastra y llega un momento que no te diste cuenta y de repente abandonaste algo por aquí, algo por allá. Entonces, muy importante el horario, muy importante empezar, muy importante no creerse los comentarios negativos, incluso los que nos decimos nosotros mismos, saber que nos vamos a equivocar, leer, estudiar, estar preparados y que nuestro proyecto sea escalable. Gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Bye.